de alguna manera es una donación o es una entrega hacia después de la muerte, es decir, mortis causa. La persona va a regalar su propiedad, pero después de que se efectúe su muerte. Dentro de eso vamos a ver lo que son los legados. Y los legados entonces vamos a ver, vamos a quedar con la duda. Pacto de la recesión, permuta, aquí está. Cuando hablé de que la donación era un contrato relativo de dominio que puede ser inter vivos y mortis causa, en el título sexto del Código Civil, donación entre vivos, artículo 1855, nos indican la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de su cosa, de una cosa, a título gratuito. El artículo siguiente, el artículo 1856, nos indica que la donación entre vivos también puede ser remunerativa y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducido los gravámenes de cargas. Esto vamos a tomarlo como base, ya que la donación mortis causa, de igual manera, como el testamento es una declaración unilateral de voluntad, una persona va a transferir su propiedad, la propiedad de una cosa a tercera persona para después de su muerte. Y vamos a ver de igual manera que cuando se transfiere mortis causa, al igual que la donación entre vivos, puede ser remuneratoria y onerosa, ya que va a existir no una compraventa porque es un regalo, sino cierta tránsito de dinero, algo económico que eso lo va a hacer oneroso, como por ejemplo el pago de una renta vitalicia, el pago de impuestos, legados, donaciones o algún gravamen que pudiera tener alguna propiedad. De esa cuenta entonces, en el artículo 1002 del Código Civil, capítulo 5, legados, artículo 1002, se nos indica el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo de una parte de sus bienes a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. En el 1003, legatario es la persona a quien se da algo por testamento, conforme al artículo anterior, aún se ve destituido como heredero. ¿Qué significa esto entonces? Que el legado es una donación mortis causa, es decir, el causante le va a regalar a una persona, le va a dejar en calidad de legatario, aunque no sea instituido heredero, parte de sus bienes en forma concreta y particular. Entonces vamos a hablar de los legados desde el punto de vista de su clasificación y voy a ir explicando para con el código después leer unos cuantos artículos. Hay legados que son puros, es decir, cuando la cosa se hereda en especial y sin cargas, es un regalo liso, llano, sin ninguna causa. Es más, aún sin el pago de impuestos, legados y donaciones, ya que el testador podría indicar que un tercero, un legatario o un heredero tendrá que pagar ese dinero. Entonces, de esa cuenta, el legatario va a recibir una donación o un legado en forma pura. Luego encontramos que hay legados que son condicionales suspensivos y condicionales resolutorios. Leo. Condicionales suspensivos. El albacea se queda con los bienes hasta que se cumpla la condición. Hablamos de que el albacea es el ejecutor testamentario, es decir, el que va a administrar los bienes del causante después de la muerte de éste, va a administrar los bienes que va a entregar a los herederos universales o a los herederos legatarios. Pero el testador podría indicar de que puedes dejar un bien donado o legado
a una persona en forma suspensiva. Por ejemplo, y para agradecerle a María Dora y a Daniel, gracias por estar presente, igual que a Corina, igual que a Vivi, yo le voy a dejar a María Dora un bien inmueble, en donde adentro hay una cantidad de muebles de sala, cocina, comedor y dormitorios. Y le digo, mire, María Dora, le voy a dejar este inmueble con todos sus accesorios, con todo lo que a él compete, pero con la condición de que después de que yo muera, tiene solo 3 años, o a partir del momento de la testamentaria, tiene 5 años para graduarse de abogada y notaria. Se queda en suspenso. Ella es la legataria, pero le van a entregar la herencia hasta que cumpla con la condición. Mientras tanto está en stand-by, está en una condición suspensiva. Si ella no cumple con la condición que se le impuso en el testamento, entonces la condición es resolutoria. Es decir, el legado queda sin efecto y ese bien se transforma en un bien ab intestato. Sale del testamento y se torna en intestato. De esa cuenta se llama un testamento ineficaz, porque cumple con todos los requisitos, pero hay un bien que va a sacar de él y se convierte en un bien intestado. Hay legados a término, es decir, un tiempo determinado para recibir el legado. Yo le di un tiempo de suspensión, de condición suspensiva a María Dora. ¿Cuál fue? De 5 años. Un tiempo determinado. Luego también encontramos que hay un legado que se llama submodal o modal, que es oneroso. Leo, la condición es dar una renta vitalicia o pago alguno. Dijimos que la donación genéricamente es un regalo, que puede darse en vida o después de la muerte. El legado es una donación mortis causa, es decir, un regalo para después de muerto. Sin embargo, yo le puedo decir, mire, María Dora, yo quiero que usted reciba la casa, pero al momento que la reciba, quiero que le dé una cantidad de 500 quetzales durante un año a Vivi Hernández, porque ella necesita terminar la universidad. Es una ayuda que le voy a dejar yo en calidad de legado. Ese es un legado oneroso. Usted no me está pagando la propiedad. Yo se la estoy regalando para después de mi muerte. Pero tiene implícito una cantidad, algo que lo hace oneroso. El legado subcausa o causal es una razón, dice, se da una razón del por qué he dejado el legado y por qué se dio o se da. Yo le dejo este legado a María Dora y a Vivi porque durante el tiempo que las conocí entre mis alumnas, me di cuenta que eran unas excelentes estudiantes y que tenían el deseo de graduarse como profesionales en el derecho. Una razón, porque se portaron muy bien conmigo, porque fueron buena gente, una razón. Ese es un legado subcausa o causal. Luego encontramos el legado subdemonstratione, a la que yo lo sé cuando hablo italiano, subdemonstratione. Ajá, bella mía. Bueno, cuando hablamos de ese legado subdemonstratione, es cuando le dejamos una señal. Mire, fíjese que yo tengo 100 vacas, pero de las 100 vacas le voy a dejar a Erika Bienvenida, le voy a dejar una vaca que es la única que es cebú y es muca. ¿Cómo así vos? Sí, mira pues. Son 100 vacas, pero solo hay una que tiene joroba y una que no tiene cachos. Todavía no le han puesto los cuernos, dijeran algunos, ¿no? Es muca. Esa es la vaca que le corresponde a Erika. Tiene una señal, algo que la hace diferente a los otros legados. Luego encontramos el legado específico, de algo en particular que no tiene seña. Miren, de las vacas que sobran, le voy a dejar una a Daniel José. ¿Cuál? La que él quiera. Que la escoja. No tiene señal. Una vaca. ¿No? Pero de igual manera también es genérico, porque general para todos.
Pero de igual manera también le va a tocar a Berna, a María Inés, a Manuel, a Gustavo, a Andrea, una vaca en particular. Simplemente estoy dándole una cantidad, un todo sin especificar señal, sin especificar razón, simplemente un legado. Luego encontramos el legado de crédito. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos los bienes, los derechos? Vimos el derecho de crédito y dijimos que el derecho de crédito era una prestación. ¿Y qué es la prestación? La prestación es la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. ¿Cuál? El cumplimiento de la obligación. Fíjense que yo tengo 10 créditos a mi favor. Yo hice 10 préstamos, pero quiero que Daniel José le quede ese legado de crédito. Es decir, él va a cobrar los créditos. Él va a tomar como heredero mi lugar que yo tenía de acreedor y va a cobrar los 10 créditos. Eso que va a cobrar va a ser su legado de crédito. Luego hablamos de la liberación de deuda o a favor de acreedor. Se cobra a todos parte de la deuda menos a alguno de ellos. Mire, José Daniel, a todos les va a cobrar lo que yo le voy a dejar como crédito, exceptuando a Juan Antonio. A él no le cobra, por favor, porque él fue muy bueno conmigo cuando yo estaba enfermo. Simplemente le estoy dando la liberación de una deuda. ¿Cuál es el legado? Liberarlo de la obligación de pago. Obligarlo de aquella prestación que tenía respecto a su acreedor. Y la cosa grabada. María Dora, yo le dejé la casa, pero fíjese que el único problema es que tiene una deuda pequeñita. Se debe una hipoteca, un gravamen de 5,000 quetzales. La acepta la casa con sus accesorios, pero tiene que pagar la deuda. Si la acepto o no la acepto, ¿verdad? Pero en todo caso es un legado que aparte tiene una cosa grabada. Bien, vámonos al Código Civil, por favor. En el artículo 1004 dice, si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratarán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en porción al valor de sus respectivos legados. Yo dividí toda mi herencia en 10 legados. Son las 10 cosas que tenía como bienes, derechos y obligaciones. Perfecto. Y hay que me va a pagar al abogado, la apertura testamentaria, el impuesto de herencia, legados y donaciones, la caja del muerto, el hoyo donde lo van a meter. Aparte de eso, el día del velorio hay que dar café, sanguchitos, a los 9 días tamales, los 9 días de rezo hay que dar panito con café. Piso, mucha. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, en todo caso, si todo se dividió, aparte dejé un hijo póstumo. ¿Qué dijimos que era el hijo póstumo? El hijo que nació después de haberse hecho el testamento o murió cuando se hizo el testamento y el testador no lo sabía, pero en todo caso no los excluyó expresamente. Pero cuando se muere el testador y se convierte en causante, él tiene derecho a una pensión de alimentos. ¿Cómo van a pagar aquellas deudas entonces, aquellas obligaciones? Y la prestación de alimentos a prorrata. Es decir, van a dividir lo que hay que pagar entre las cantidades que cada quien va a recibir para poder pagar. Artículo 1005. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Hago mi testamento y como ya ayer fue el día que apuntaron a los que se van a morir este año, me apuntaron a mí. Y hago mi testamento y le dejo yo a Kimberly. Le dejo a Kimberly 10 quintales de café estrictamente duro de primera calidad. Vos y el Carlos tenía esos quintales ahí. No, pero los iba a recibir el otro año. No lo puedo legar si no lo tengo en mi poder. Va a estar posteriormente, pero cuando me morí, ya murido, no lo tenía. Entonces no puedo heredarle como legado algo que no tengo en mi poder. 1006. En el legado de cosa indeterminada, comprendida
en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado. A ver, Patricia, también va a ser legataria de una vaca. ¿Cuál? La que ella escoja, mucha. Dice una vaca la que ella escoja, ¿no? Porque esa es parte de su legado. Como siempre, si hay alguna pregunta, por favor me indican. Pero prefiero que me hablen que me levanten la mano. Artículo 1013 del Código Civil. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo debe hacerlo. Erika, aparte de la vaca muca que le dejé, le voy a dejar una propiedad grande, muy grande, de mucho valor, pero tiene que pagar todos los gastos que se van a ocasionar respecto a la apertura testamentaria y a mi entierro. ¿Acepta? Perfecto. Entonces le estoy dando, pero al mismo tiempo le estoy exigiendo que de alguna manera cumpla con cierta obligación. Y dice, corresponde al obligado a pagarlo. Eso también es un legado oneroso. ¿Por qué? Porque es cuando hablamos de herencias, de bienes, derechos y obligaciones. Y esta es una obligación. Ella va a tener que pagar aquel dinero porque es parte de un legado condicional. Artículo 1013, por favor. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo debe hacerlo. Ya lo expliqué, ¿verdad? Perdón. 1014. La cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador. Mira vos, Dora, fíjate que a vos te dejó la casa, mano, pero yo quisiera la cómoda, yo quisiera la refri, yo quisiera los muebles, no mucha. La casa es con sus accesorios, porque la casa es un conjunto. Aquellos son bienes muebles por naturaleza, pero se incorporaron al inmueble. Son accesorios a él. También le corresponde a quien va a ser legataria de esa propiedad. 1015. Los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. ¿Se recuerdan ustedes que cuando comenzamos a hablar de este curso, hablamos de que se divide en dos? La herencia, que es lo que reciben los herederos universales, y los legados, los que reciben los herederos legatarios o particulares. Entonces, ¿quién paga la herencia? Bueno, la herencia la paga, o los gastos la pagan los que tienen la herencia. Espérenme un poquito. Bien. 1016. Si la cosa legada estuviera grabada con una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. ¿Se recuerdan que hablamos nosotros de un legado submodo o modal que es oneroso? E indicamos en aquel momento que es una condición de dar una renta vitalicia o un pago, o dar algo a cambio. No están comprando el legado, sino están cumpliendo con una obligación de un legado submodal o subcausa. Artículo 1022 del Código Civil. No hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo hubiera establecido clara y expresamente. Fíjense, mucha, que Telma Elizabeth le quedaron 100 vacas, pero ella no va a aceptar las vacas. Pero como ya están de herederos Erika, Daniel y María Dora, entonces muchas nos quedan 33 vacas a cada uno. Entonces no las dividimos, no. Si Telma no acepta su legado, entonces eso se va a una sucesión intestada, porque no pueden acrecer los legatarios, a menos que el testador haya indicado
que si en todo caso alguno de los legatarios, uno o algunos, no recibieren o no aceptaren la herencia, estos se dividirán entre los que pudieran quedar. Ahí sí hay derecho a crecer. Mientras tanto, no. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta, ¿me puedes repetir cuándo hay derecho de acrecer Claro, el a ver, legado? vamos a pensar que yo dejé 5 legatarios, pero uno no aceptó su legado como herencia. Como queda vacante esa parte, si el testador no dice que se lo pueden dividir entre los otros 4 para crecer su legado, esa parte que no aceptó, ese que renunció a la herencia, se va a una sucesión intestada. Sale del testamento y tenemos que tramitarlo por una sucesión intestada. Es decir, ya el testador ya declaró en última voluntad, pero como aquel no aceptó, entonces la ley llama a las personas en su orden para que puedan heredar conforme una sucesión legal. No sé si me Gracias. hago entender de él. Sí, Gracias. En lo que piensan. Miren, muchachos, quiero explicarles algo. Yo sé que lo que voy a explicar hay muchas personas que lo saben mejor que yo. Yo casi lo tengo que hacer cuchileado, pero yo lo hago. Yo hago mis exámenes en Word y posteriormente me ayudan a pasarlos a lo que es la plataforma Classroom. En la plataforma Classroom yo indico cuál es el valor o el punteo de cada una de las interrogantes o preguntas que no puedan ustedes repetir, que vayan alternas, no solo las preguntas, sino las respuestas, y asimismo que se les envía a ustedes un mensaje de la cantidad de puntos que sacaron por su examen. Luego yo lo que hago es ver toda la plataforma Claro, la paso a un listado Excel, lo copio, lo paso a Word y en Word se las envío a ustedes y posteriormente lo ordeno por orden cronológico de carne. Yo no miro, o sea, no cambio notas. Hubo, por ejemplo, en la sección anterior en la que una persona que no la había puesto, no yo, sino la plataforma. Sí entregó, pero no estaba su nota. Entonces tuve que irme a la plataforma, buscar su examen, que así lo entregó a tiempo, ver la nota y ponérsela. Eso sí lo puedo hacer. Pero hay alguien que me dijo, mire, yo tengo 34 de 40 y usted me puso otra nota, yo no le puse nada. Si la nota lo que le puso fue la plataforma. Y si tiene un número menos, pues fue la plataforma. Y no sé cómo es que ella sabe que tiene 34, a menos que tenga el reporte de la plataforma donde aparece su número 34. Yo no toco ninguna nota. Cuando me han pedido revisión, les mando el examen para que lo revisen ustedes como quieran resolverlo. El anterior yo tuve un problema porque habían unos que tenían una pregunta buena, no era la totalidad, pero como no iba a estar viendo si 20 sí, 30 no, de la otra sección 80 sí y los demás no, preferí subirles a todos los 700 alumnos 2 puntos. Primero era un error imputable a mí y yo lo acepté. Y lo enmendé dándoles a todos 2 puntos, que todavía no los tienen sumados. Cuando ya pasen los cuadros van a ver que el que tiene 20 va a tener 22, el que tiene 26 va a tener 28, sucesivamente, ¿verdad? No sé si me hago entender. La otra, yo creo que hay formas de Sí, formas. licenciado. Permítame, Marta. Yo pienso que hay formas de formas. Les voy a contar una vulgaridad de mi familia, pero es cierto para que vean que hay formas de formas. Yo me quedé con mis abuelos maternos. Y de alguna forma, cuando
Los monzos, mi abuelo y mis tíos iban a trabajar, yo me iba con ellos chiquito. Entonces me compraron un asadón pequeñito. Y comencé a manejar mi asadón. No hacía nada, pero yo estaba trabajando chiquito, ¿eh? Como de unos 4 o 5 años. Llega mi mamá y yo, por enseñarle a mi mamá de que ya sabía usar el asadón, le meto un asadonazo a mi abuelo en la pierna y le abro la espinilla. Mi abuelo era abogado, por cierto, y viene y me dice, uy, me dijo, y con un montón de gente en la casa, ve que hijo de una madre que no le dijo no a ningún hombre. Y mamá le dice, papá, ¿qué me está diciendo? ¿Me está maltratando, no, mija? Yo no he dicho ni una sola mala palabra, le dijo. Y era cierto. Que le había dicho de 4 letras es otra cosa, porque ya mi madre, ¿no? Hay formas de formas. Fíjense que ustedes, primero, hablo de ustedes de los 700 alumnos. Lo primero que hacen es pelear conmigo. El único problema es que se joden porque si alguien es buen peleador soy yo. Y yo me encabrono rapidito. Yo dije un día, miren, yo nunca estoy de mal humor, pero me encabrono rapidito. Entonces hay formas de formas. Podría revisar, pero ni mi madre ni mi mujer me hablan de esa manera. Menos alguien que no conozco. Y algo en lo que yo no tengo culpa, que es lo peor. Yo sé que vamos para afuera, pero arriba somos y en el camino andamos. Ahí se recuerdan que si no tienen en cierto momento un maestro de civil 3 o 4, a mí me toca dar clases como jefe de departamento. En determinado momento no tienen catedrático procesal civil, yo tengo que dar procesal civil. Si en determinado momento me llaman a examinar privados, tengo que examinar privados y públicos. Aparte que doy otros cursos. Entonces, mejor llevémonos bien, una y la otra de antemano. De aquí a mañana, si en el camino tienen alguna duda o quieren que yo los ayude en alguna cosa que tengan, yo con todo gusto les puedo ayudar. Con todo gusto, yo les paro una explicación en el curso o donde yo pueda hacerlo. Por supuesto que sí. Solo no peleen conmigo. Díganme las cosas. Hay una película que dice, dime lo bonito. Así, dígame lo bonito. Es una película donde sale Clooney siendo Robin Hood. Y le dice, tal cosa no, dime lo bonito. Díganme lo bonito. Y yo lo voy a hacer bonito también. Díganme lo gritado. Y yo respondo gritado. Y si no, como la canción, besen un besito, démonos un besito, pues más fácil. Bueno, no preguntas de dónde vamos. Entremos a lo que es el albaceado. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de que el albacea es el administrador de los bienes del causante o el ejecutor testamentario? Es la persona que va a administrar los bienes del causante. Los va a administrar para que él, en su calidad de albacea, se los va a entregar a los herederos universales o a los herederos legatarios. Vámonos por favor al capítulo 7, albaceas, artículo 1041 del Código Civil. En este artículo 1041 se nos indica a nosotros que albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les hayan conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Vámonos al artículo 934, por favor. En el artículo 934, en el párrafo segundo, dice, el testador puede encomendar a un tercero, ese tercero se llama albacea, la distribución de herencias o legados que dejare para persona u objetos determinados. Aquí ya nos habló del albacea. Este ejecutor testamentario es al que el testador le va a encomendar la distribución de sus bienes después de su muerte.
En el artículo 1042 dice, puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Pero si dice, puede haber también albacea judicial, significa que van a haber otros albaceas. Leo el artículo 1043. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta al que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieran los herederos instituidos. Los herederos o el juez, dice el 1044, en su caso pueden exigir garantía a la albacea judicial. Vámonos, por favor, a las hojitas. En las hojitas yo indiqué que hay tres clasificaciones o dentro de una clasificación, tres albaceas. El albacea testamentario, que es el nombrado en el testamento por el testador. Él indica en su testamento quién es la persona que va a administrar sus bienes después de su muerte. Si en todo caso no lo mencionare, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la posibilidad de nombrar un albacea legítimo, es decir, uno de los parientes del testador. De esa cuenta entonces hablamos de que regularmente se nombra entre los herederos, pero herederos que sean parientes del testador. Si el testador no dejó a ningún pariente de heredero, entre los herederos podrían nombrar a uno, solo que este ya no sería legítimo, sino sería judicial, porque es por nombramiento de juez. O en su defecto, si no lo pidieren, el juez nombrará a uno que sea un albacea judicial. Este albacea judicial, de acuerdo al artículo 1044, dice que los herederos o el juez en su caso pueden, no deben, podrían, en todo caso, si así lo quisieren, exigir garantía al albacea judicial. Hemos hablado en muchas instituciones que cuando se administran bienes de menores incapaces o de ausentes, el que va a administrar los bienes de aquellos se le pide una fianza, es decir, el valor de la cantidad que va a administrar de los bienes de menores o incapaces, o en este caso, los bienes del causante. La fianza o esta garantía puede ser hipotecaria. Hipoteca un inmueble que sea del mismo valor de lo que va a administrar, o si no, la compra de una fianza bancaria. El artículo 1045 dice, incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Cuando éste no ha nombrado albacea, entonces, en una sucesión testamentaria, que es un requisito indispensable, ya que la persona, el albacea, la persona que va a administrar los bienes, entonces se nombra a un albacea judicial, que en la doctrina se llama un albacea optativo, es decir, vamos a optar por aquel porque es necesario que alguien administre los bienes del causante. Puede ser un albacea judicial o los herederos pueden administrar, como lo vamos a ver, los bienes del causante. Artículo 1046. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador, siempre que no haya cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión de albaceazgo o por falta de posibilidad o de voluntad de albacea nombrado. Entonces, si no hay albacea nombrado, ¿quiénes van a tener la administración de los bienes del causante? Los herederos. 1047. Puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente o una después de la otra. Es decir, pueden haber nombrados 2, 3 o muchos albaceas para que cumplan con la función de administradores de los bienes del causante. Van a ser ejecutores testamentarios. O puede nombrarse a varios albaceas nombrados uno después del otro, para que así cumplan con la función encomendada por el testador.
En el artículo 1048 se habla de cuáles son los requisitos propios que debe tener una persona para ser albacea, ya fuera testamentario, legítimo o judicial. En el artículo 1049, ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero si no puede renunciarlo, pero si no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino por causa justa, juicio de juez. Vamos a pensar que a uno de estos los nombran albacea. Mira, usted que te dejaron como albacea. Ay, muchacho, voy a probar. Fíjense que dejó muchos bienes, es mucho pisto. Y de acuerdo al artículo 1063 del Código Civil, dice que hay honorarios para el albacea y hay unos porcentajes. Yo voy a probar, mucha, de repente me va bien. Pero viene y al mes dice, no, mucha, voy a renunciar. Y tienen que mandarle un memorial al juez. Señor juez, me presento ante usted para renunciar al cargo de albacea, tomando en consideración y como justificación que no puedo cumplir con mi labor, ya que el viejo de Civil 2 de la sección A es un desgraciado de los exámenes. Y si tengo el cargo de albacea, voy a perder la clase. Y si es mi exalumno, va a decir, sí, tiene razón. Ya justificó, entonces dejo que usted renuncie al cargo de albacea. Eso es lo que dice el código. Todos se ríen y no dicen nada porque es cierto, ¿eh? Ay, pobre de mí. Luego encontramos el artículo 1050 y ya va a hablar de las facultades y atribuciones que tienen los albaceas. Es decir, qué es lo que les va a asignar el testador, pero aparte de esto, cuáles son las funciones propias de un albacea. Artículo 1051. Obligaciones relativas al patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, o si lo hubiere los herederos, tienen la obligación de hacer gestionar pertinente para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión. Si nos remontamos a Derecho Civil 1, que fue el último punto que vimos, dijimos que el patrimonio familiar es cuando una persona le da como beneficio la administración de las parcelas que son familiares o algunas empresas familiares para que la familia tenga un ingreso. El dueño no está regalando su propiedad. El dueño lo que está haciendo es dándole la administración a su familia para que estos puedan sobrevivir como beneficiarios. Al concluir, puede ser hasta 25 años con el patrimonio familiar, la propiedad regresa a la persona propietaria. Ahora bien, si en el testamento yo dejare instituido que sobre una propiedad se constituya patrimonio familiar para beneficio de una familia, de mi familia, el heredero de la cosa va a tener que tramitar, o el albacea, la inscripción del patrimonio familiar en el registro de la propiedad para que beneficie a aquellos, a la familia a la que le estoy dejando el patrimonio familiar. Cuando este termine, entonces, va a recibir su propiedad de alguna manera completa. Aquí hay un legado condicional suspensivo. Artículo 1052, venta de bienes para el pago de las deudas y legados. Si no hubiera en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles, y no alcanzando estos, la de los inmuebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapacitados, no procederá sin que la intervención judicial. Vamos a pensar que el testador dejó muchos bienes, pero no dejó ni un centavo partido por la mitad. No dejó pisto. No hay piscoy. No hay. Bueno. Ya, hay que pagar la caja, hay que pagar el hoyo, pagar los impuestos de salud pública para que lo entierren en el cementerio. Ya dije, el día del velorio hay que dar por lo menos panitos con jamón y un cafecito.
a los de la foto que les guardo, para que estén por lo menos llorando, pero alegres, que hablen babosadas del muerto. Los 9 días del rezo, si son católicos, hay que darles también alguito. Y en los 9 días también hay que dar tamal y ponche, porque es época de Navidad, es pisto, más la apertura testamentaria y el muerto no dejó ni un centavo. ¿Qué hacemos? Bueno, comencemos a vender los muebles. Bueno, muchachos, los primeros muebles que quedaron fueron unas vacas, ¿va? Entonces vendamos las vacas. Hasta donde pueda alcanzar, muchachos. El pisto no va a alcanzar. Son vacas flacas, así como está Guatemala ahorita, de vacas flacas. No dan carne ni dan leche, solo dan lástima, ¿va? Entonces, muchachos, vendamos una propiedad. ¿Cuál es la propiedad más pequeña que tenemos? Ah, la de María Dora. Entonces, vendamos la de María Dora hasta donde pudiera alcanzar para pagar los gastos del causante. Ahora bien, si los bienes fueran de menores o de mayores en estado declarados en estado de interdicción, ahí se recuerdan ustedes que los bienes de ellos, de acuerdo a la patria potestad, a la tutela y el artículo 1125, los números clausus, no podemos hacer ninguna enajenación o grabarlos o limitarlos si no es con intervención de un juez por medio de un procedimiento de utilidad y necesidad. Si él lo autoriza, entonces podemos enajenar bienes de menores. Caso contrario, no lo podemos hacer. Licenciado, entonces, la casita que iban a vender es de una menor de edad que le dejó el testamento y no la pueden vender sin autorización del juez. Así es, ¿verdad? Es que no entendí muy bien esa parte. Alejandra, más o menos le escuché. De lo que le escuché le voy a repetir. Vamos a pensar que María Dora es menor de edad. Bueno, y vamos a pensar que Berta es su mamá y que tiene la patria potestad, o Manuel es su tutor. Si ella es menor de edad y hay que vender bienes para pagar los gastos del causante, esa propiedad no la podemos vender, a menos que sea con autorización de juez, por medio de un procedimiento de utilidad y necesidad. Ahora, si el juez no lo autoriza, tendremos que vender la otra propiedad. Esa no la podemos tocar. Ni la propiedad, ni los accesorios de la propiedad. ¿Por qué? Porque son de un menor de edad o de un mayor de edad en estado de interdicción. Muchas gracias, ya entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Vámonos por favor al artículo 1055 del Código Civil. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles que hubieran ocurrido por su administración. Aquí hay dos cosas muy importantes. El cargo de albacea entonces es un cargo intuito persona. Es un cargo personalísimo. Fíjense que yo soy de albacea, pero me voy a ir 2 meses de vacaciones. Me voy a ir a Europa, al Asia, a las Bahamas. Si me da tiempo voy a ir a ver a Putin. Yo estoy a favor de Rusia, no de Croacia. Le voy a dar la mano y decir, lástima que yo no puedo guerrear con vos, Putin, pero que te lleve la gran Putin, yo voy a estar con vos, ¿oíste? Vaya, perfecto. Y consta, yo voy por Rusia. Ahora bien, ¿y si tengo que pagarle pensión a aquellos hijos póstumos que dejó el causante? Y vamos a pensar que son de Telma Elizabeth. Entonces, mire, Telma, yo vengo entre 2 meses. Cuando venga, le pago la pensión de los patojitos del causante. Puchica, usted me va a decir, ¿acaso mis hijos comen viaje, pues? ¿Usted quiere que me lleve como el presidente de Rusia a la Putin? ¿Va? No, no, no. Usted me tiene que pagar la pensión conforme está estipulado. ¿Qué hago entonces? Vos, Daniel, mira, te voy a dejar un mandato. Un mandato para que me hagas favor de pagarle la pensión a los hijos de Telma. Porque yo voy a estar de viaje. Entonces, no estoy delegando el cargo,
Solo estoy nombrando a un mandatario para que cumpla con cierta función, ¿verdad? Bien. Luego dice acá, si el albacea no cumple con sus funciones y dilapidara, ya sea perdiere o deteriorare los bienes que está administrando como ejecutor testamentario, si él dejare alguna deuda, él dejare algún inconveniente civil, lo pagarán sus herederos. ¿De quién? Del albacea, porque es una obligación, y cuando él se muera, va a heredar bienes, derechos y obligaciones. Y esta mala administración debe cancelarla, debe resarcirla como una obligación. Todo lo demás es meramente administrativo. ¿Alguna pregunta? En lo que piensan. Miren, muchachos, voy a procurar el martes que terminemos la sucesión hereditaria, que ya casi la di toditita, porque he venido adelantando con ustedes. La más hereditaria es muy poquito, y luego la partición, la aceptación y la renuncia, que son bien, es un tema muy poquito. Voy a tratar la manera, si me da tiempo, de hacer un video de estas 3 clases, pero nos quedan 2 periodos libres. Voy a buscar mis exámenes, los que hacía yo cuando era presencial. Entonces voy a leer un examen y las preguntas para que vean la diferencia entre sus clases, sus exámenes y los de patojos que estaban en la facultad. Entonces vamos a hacer un repaso, pero activo, proactivo, donde intervengamos todos, donde demos opiniones, donde leamos el código, donde no estemos o si estemos de acuerdo, a manera de repasar todo el curso. Alguien me dirá, Lick, ¿de qué artículo a qué artículo? Lo que estamos viendo está del 917 al 1123, pero se recuerdan que hemos estado regresando todo el Código Civil, desde el artículo 1 hasta el 916, más del 917 al 1123. Entonces no es un poquito, es un montón. Y digo esto porque el derecho civil está unido a todos los derechos. Todos los derechos están concatenados. Por ejemplo, si se dan cuenta con esto, estamos viendo bienes y personas. El próximo semestre que tengan obligaciones, van a ver las obligaciones, pero las obligaciones están vinculadas a las personas y a los bienes. Y cuando miren los contratos, va a ser la reunión de personas, bienes y obligaciones, todos dentro de un contrato en particular. ¿Va a intervenir Eduardo? Bueno, entonces decía, voy a hacerlo de esa manera de tener 2 periodos para repasar activamente, pero para que participe. Yo le agradezco a Dora, a María Dora, a Vivit, que ha estado muy activa todo el semestre, a Erika, a Daniel José, a Telma y algunos otros que han participado y que los tengo presentes. Los demás, bienvenidos por su ausencia. Ya conté que un día de estos me saludaron en la calle 2 personas. Hola, Lick, todos somos sus alumnos. A la que alegra, no tengo ni idea, porque cuesta mucho saber así por camarita quiénes son las personas. Sin embargo, lástima que no nos conocimos en la facultad. Si todavía estoy el próximo año, creo que ahí nos vamos a conocer personalmente, a manera de poder saber quiénes somos. Pero sí quiero que estudiemos esta última parte muy activamente para que miremos la concatenación, cómo se juega el derecho, cómo es que todos los derechos están unidos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, los veo entonces el día martes y atentos, por favor, a, si les mando un video para terminar el curso y de todos modos, 2 periodos que nos quedan, hacerlos activos repasando. Si ya no tuvieran clases, al igual que la sección I, sería perfecto, porque los uno y en vez de tener 1 hora, hora y cuarto, tenemos 2, 3 horas para estudiar todo el curso de una manera muy ágil, muy activa, muy clara, pues, muy concreta, ¿verdad? Bueno, les deseo feliz noche y nos estamos viendo. Hasta pronto.
Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Buenas licenciado. noches, Buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lidia.
you